Sí, no, sí necesitan el micrófono para la transmisión. Ya lo mando. Sí. Sí, se escucha claro del tuyo. Bueno, buenos días. Nuestro equipo es de robots. Les vamos a hablar un poco de historia y arte. El equipo está conformado por mi compañera Viviana, mi compañero Joel, mi compañera Jocelyn, Jonathan y su servidor Eric Bryan. Bueno, nuestro contenido va a hablar un poco de los autómatas, que son los primeros robots considerados, la literatura de la robótica, ética y robótica, los tipos de robots que hay hoy en día, arte y robótica, una conclusión. A ver, como primer, ¿alguien conoce los autómatas? ¿O los ha escuchado alguna vez? Pues yo he escuchado autómatas desde la época griega. Son muy antiguos y en la Edad Media, en la Edad inicios en el Renacimiento fueron muy famosos muchos autómatas que Sí, por gente muy importante. Respondían. Siempre había truco, ¿no? Sobre eso, Sí. pero Pues aquí yo les voy a hablar un poco de la historia de cómo fueron evolucionando cada uno de los. Puse los más importantes porque son miles de autores que hicieron muchos. Siguiente. Bueno, aquí como primer parte de la definición de autómata, que es un instrumento aparato que se encierra dentro entre sí de mecanismos que le imprime determinados movimientos. Eso quiere decir que un autómata es aquel que hace movimientos similares a los de un humano por medio de una manivela que se hace, que a continuación les vamos a mostrar un video de un ejemplo, que son como juguetitos. Sí, como ahí se puede ver, es esa manivela que hace, que gira un engrane y hace que tenga movimientos. Y existen demasiados tipos, que algunos dispositivos tienen algunos engranes y variedad de autómatas. Bueno, aquí como primer punto, el primero que fue considerado como el primer que hizo un autómato fue Herón de Alejandría, que fue es un griego que, bueno, nació en el norte de Egipto, que es considerado que en ese lugar de Alejandría gobernaban los griegos, y él fue un ingeniero y matemático. Y el otro es Al-Zahari. Bueno, Herón de Alejandría nació en el año 1 después de Cristo y falleció hasta el 75 después de Cristo. Otro también muy importante fue Al-Zahari, que nació en 1136 y falleció en 1206. Nació en Sikre, Turquía, que actual se conocía como Mesopotamia, y fue de Sikre a Turquía. Fue un astrónomo, inventor, ingeniero, y fue importante porque hizo un libro que tenía más de 100 mecanismos que eran utilizados. Había un reloj que se manejaba por medio, que usaba agua para mover el reloj. Y ahí como primero, esa es una puerta. Ahí como primero, uno de sus inventos de Herón fue esa puerta que se movía mecánicamente. Ahí, como se puede ver en esa figura, lo que hacía era calentar eso que usaban. Esas puertas se las hacían a los dioses, bueno, a los
que eran mayores, se las hacían para sus templos. Por ejemplo, ahí en esa se hacía como, se prendía, ahí en esa bolita que estaba en la parte de abajo tenía aire, agua, y tenía un poquito de aire, y lo que hacía era que calentaba, empujaba el agua, y lo que hacía era vaciar esa, y por medio del peso se bajaba, y así se abría la puerta. Como otro de sus inventos, el que está el primero es una fuente que se maneja igual, que se le añade agua, hace una presión, eleva y lanza el chorro de agua. Como el otro es como su segundo, uno de sus inventos es la primera máquina de vapor, que fue en el siglo XX, que como primero era una bola que tenía agua y abajo se calentaba, y lo que hacía eso que se evaporaba, había un cambio de fase de líquido a vapor, y lo que hacía ese vapor era evaporarse, y a la manera de evaporarse lo que hacía era, pues, el vapor quería salir, y lo que hacía era que giraba y hacía mucha velocidad. Otro invento fue la máquina expendedora, que estaba en los templos, que lanzaba agua bendita, y lo que hacían era añadir una moneda, bajaba una palanca, que hacía así, alzaba un pivotito y salía el chorrito de agua. Bueno, otro muy importante que todos conocemos, que es Leonardo da Vinci, que es considerado, pues, en muchos, que no nomás era que hacía pinturas, que era músico, también fue importante en la robótica, como aquí como se puede ver en el primer video, era un león mecánico que hizo, que caminaba por medio de engranes. Bueno, este león lo fabricó Leonardo da Vinci, que fue construido en 1515, y que fue un regalo que le hizo al rey Francisco I, donde lo fue presentado en Lyon, en Francia, para el rey, y lo que hacía el rey fue que le daban latigazo al león, se alzaba, y en su pecho lanzaba unos lirios, que significa la monarquía francesa. Como un dato curioso de esto, lo que hizo fue el rey, que se quedó tan impresionado de lo que había hecho Leonardo, que lo que hizo fue invitarlo a vivir su vida que se vivió en Francia. Como un dato curioso, es por la razón de que a base de este león, la Mona Lisa está hoy en día en Francia. Como otro mecanismo que también hizo y fue importante fue el robot que está en esa parte, donde, como todos, Leonardo da Vinci quiso estudiar mucho la anatomía de los humanos, lo plasmó en armadura medieval alrededor del siglo XV, y siguió mucho en esa armadura, en la figura de, como todos conocemos, el hombre Vitruvio, y giraba unos engranes y tenía como cuerdas alrededor de su cuerpo que hacía que se movía, hasta incluso caminaba, alzaba un pie. Bueno, otro autómato muy famoso fue esta muñeca que era capaz de dibujar. Era muy impresionante, y fue creado por Henri Marioret, que nació en 1745 y murió en 1830. Bueno, esta muñeca se construyó en 1805, y lo que tenía era como una cajita que tenía unos discos de latón. Lo que hacían era que giraba, y había esos ganchitos que giraba, y lo que hacía era que movía, y hacía que el muñeco moviera sus brazos. Y hacía nomás como 5 dibujos, hacía 4 dibujos y 2 poemas, en las cuales ellos eran 2 franceses y un inglés. Por medio de que pasó el tiempo, pues viajó por toda Europa ese autómata. Incluso fue un dato curioso de que apenas como en el 2009, por esos años, pusieron a andar ese autómata, y al final de los poemas venía el dato del nombre del autor, que es el que se los mencioné.
Bueno, como otros autómatas, es el de Jacques Buxton, que es de 1709, que nació esa persona en 1709 a 1782. Él lo que fabricó fue un pato que era capaz de comer granulos. Este autor, Jacques Buxton, era un relojero, y su pato tenía más de 400 piezas móviles y estaba todo hecho de cobre. Otro autómata que fue muy relevante fue le decían el turco, que era un autómata que era capaz de jugar ajedrez, que fue hecho por Wolfgang Kempele, que incluso se dice que fue presentado en Venia, el palacio de Schönbrunn, en Austria, y fue presentado a la reina María Teresa. Un dato fue de que pasó en ese evento que este autómata le había ganado a un personaje a jugar un partido de ajedrez, que quedó tan impresionado que fue como un rumor de que este autómata viajara por toda Europa. Incluso dicen que le llegó a ganar a Benjamin Franklin en un partido y Napoleón. Y incluso hasta apenas se dice que en esa parte de abajo había una persona que era capaz de manipularla y fue quemada apenas fue destruida en 1845 en un incendio en Filadelfia. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la literatura robótica, ¿no? Bueno, sabemos que la literatura es una forma de expresión artística para muchas culturas, importantes para muchas culturas, para muchas sociedades y más que nada pues para el hombre. Bueno, se utiliza como lenguaje para crear escritos, ¿no? Que llegan a expresar y comunicar ideas, emociones, experiencias, ¿no? Transmitir mensajes, reflexionar sobre la condición humana y más que nada explorar la imaginación y la creatividad, ¿no? Bueno, aquí en la literatura pues siempre el hombre ha querido jugar a ser Dios, ¿no? Como esta humanización, por ejemplo, de los autómatas y de los robots, ¿no? Como tal, ya se ocupaban los conceptos de la literatura como la inteligencia artificial, el ciberespacio, la realidad virtual, los cyborgs, ¿no? La realidad aumentada, y que están más que nada en los bienes de arte, ¿no? Por ejemplo, de la literatura, la cinematografía. Además, esto se ha utilizado como para recrear la relación de hombre y máquina, en donde la máquina, además de suplir los esfuerzos de los labores humanos, ofrece compañía, además de un servicio, y atiende de estos datos pasivos, ¿no? Como una máquina no puede ser agredida por el hombre y al revés, ¿no? La máquina tiene reglamentos que debe de cumplir por y para el hombre. Bueno, aquí es donde cómo llega la robótica y los robots a la literatura. Bueno, se pueden encontrar rastros, ¿no? y evidencias de presencia de la creación de la literatura y la ciencia ficción ya en la mitología griega, en obras como la Ilíada de Homero, que aparecen autómatas de oro con inteligencia y capacidad para hablar, creados por el dios Hefesto, que es el dios de la metalurgia, que es para su servicio personal. Esta literatura griega cuenta que mandó a hacer armaduras por parte de estas como robots como mujeres hechos de oro, que mandaban a hacer todas las armaduras de todos sus dioses con ciertos poderes. Bueno, aquí es donde llegamos a la parte de donde llega la robótica y el robot a la literatura, ¿no? No sé si alguien ha leído estos libros tan interesantes sobre el robot, robots, ¿no? Sobre la ciencia ficción. Bueno, bueno, creo que a pesar de mucho del tiempo hemos visto más que nada en la cinematografía, ¿no? Que muchos libros han inspirado con ello. Bueno, ¿cómo se introduce el robot y la robótica? Bueno, con el pasar del tiempo se ha ayudado y beneficiado, ¿no? Como la vida más fácil del hombre. Así que por medio de esta obra que se llama Russo's Universal Robots, es una obra de teatro cómica escrita por Caper Cape.
en 1920, basada en una novela egipcia, ¿no? Esta trama se desarrolla en el futuro, donde una empresa con el mismo nombre fabrica robots humanoides para realizar trabajos pesados. Podemos ver el robot que está hacia la derecha de su pantalla, hacia la izquierda, que se llama Eric, que fue como ejemplo de la implementación de estos robots que serían utilizados para los trabajos pesados y son inteligentes tanto en estos trabajos, ¿no? Y aquí tenemos de este lado a Isaac Asimov, que fue un escritor y un bioquímico estadounidense, ¿no? Creo que con el hecho de ser un escritor y haber ingresado primero en las ciencias químicas, bioquímicas, pues es importante. Después le interesó lo que fueron las artes y después la literatura. Bueno, es considerado uno de los autores más influyentes de la ciencia ficción. Asimov escribió una variedad de obras que abarcan desde la ciencia ficción hasta la divulgación científica y literatura, ¿no? Bueno, ¿quién imaginaría que escucharíamos la inteligencia artificial que ahora está pues, mucho de auge, ¿no? En los años 50. Pues bueno, este autor publica en 1950 iRobot o Yo Robot, que es la obra que se consolidó como el maestro de la ciencia ficción. Es su libro más popular, ¿no? Y es una recopilación de datos sobre la humanidad y su convivencia, ¿no? Que fue tan visionaria en esos tiempos que se le atribuye la invención a la palabra de la robótica. Bueno, este libro fue muy importante porque a través de se utilizaron 3 leyes bases de la robótica que fueron funcionando no solo dentro de la literatura, sino que traspasaron al lado científico, ¿no? Al lado mecánico. Que bueno, la primera ley se dicta que un robot nunca puede hacer daño a un ser humano, que se permite la alienación o que sufra un daño por este, ¿no? La segunda ley impone que la obediencia del robot a las órdenes humanas, excepto que entren en conflicto con la primera ley. La tercera ley implica la supervivencia del robot, pues debe proteger su propia existencia sin que esta acción conflicte con el humano o con el hombre. Asimov complementó esta posibilidad de que unas máquinas sin leyes podría ser un desastre, ¿no? Podría estar contra su propio creador y pues más que nada este complejo llamado Frankenstein, ¿no? Y así que decidió dotar a estos robots imaginarios, ¿no? Estos robots con estas leyes, ¿no? En un cerebro positrónico y no electrónico, en las cuales no podían oponerse a estas leyes. O sea, podría decirse que estas leyes vienen inmersas en la robótica. Y creo que eso se ha utilizado no solo en los libros, sino que en muchas, pues sí, lo que vemos es realmente hoy en día la robótica y la inteligencia artificial. Bueno, aquí unos ejemplos como tal de los que se han usado últimamente en las existentes de la literatura robótica. Y bueno, tenemos a los androides, que son robots que tienen una apariencia humana, a menudo son diseñados para imitar incluso humanos y comportamientos son los que tienen la asemejación más a los humanos que pues hemos visto en muchas películas, ¿no? Los robots asimovanos, que son como los que protegen a los humanos de los robots, ¿no? Son los que tienen insertadas las leyes de la robótica. Los replicantes, que son pues son igual que los androides, que son diseñados para imitar a los humanos en todos los sentidos. Creo que podíamos no podíamos identificar un humano y un androide, un replicante. Tenemos a los cyborgs, ¿no? Que son la combinación de componentes orgánicos artificiales, ¿no? Son seres que han mejorado sus habilidades, ¿no? Se comprende que una máquina ha mejorado conforme su existencia y su aprender de nosotros. Y los robots de guerra, que muchas historias de ciencia ficción, ¿no? Como conocemos Transformers, ¿no? Son diseñadas específicamente para la guerra y pueden ser androides o máquinas antropomórficas y diseñadas para el combate. Bueno, estos son unos libros muy importantes dentro de la ciencia ficción y la robótica, ¿no? Por ejemplo, la de Yo Robot, que es una colección de cuentos que exploran las reglas de la robótica y éticas de la inteligencia artificial, ¿no? Este libro podemos recalcar que fue en 1950 y pues imaginemos que desde entonces llevamos un retardo de la inteligencia artificial que ha sido muy grande, ¿no? El segundo libro, que Si sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Phil Dick. Esta novela inspiró a la película de Blade Runner, creo que la hemos visto recientemente, igual en 1982, que es una película asombrosa que tiene una
una inteligencia artificial muy grande, una tecnología muy avanzada, a pesar de que fue en los 80s, ¿no? El hombre bicentenario, este es un cuento por Isaac Asimov, la historia de un robot que busca convertirse a lo largo de estos siglos de robot a humano. Y pues el último libro es como una franquicia japonesa, es una historia principal que centra un futuro cercano donde la tecnología y la cibernética y la inteligencia artificial son omnipresentes, ¿no? Que explora como la identidad, la existencia, la conciencia y la relación entre humanos y máquinas, que es lo que hemos visto comúnmente con la inteligencia artificial, ¿no? Los aparatos que tenemos comúnmente en casa. Y pues que nos acercan más a la tecnología y lo que era imposible de pensar que algún día pasaría, ¿no? Creo que estos son innovadores. Por ejemplo, Asimov contempla de que fue futurista porque realmente dice en un tiempo todos vamos a tener nuestra tecnología, tenemos la inteligencia avanzada en nuestras casas. Y estas son las representaciones que se han hecho en la cinematografía a partir de los libros, que es pues la de Yo Robot, por el Will Smith, que es el mismo libro de Asimov, la de Bral Rune, que igual es la que está inspirada en este libro anterior que les acabo de comentar, y la del hombre bicentenario, que pues es muy famosa por parte de Robin Williams, ¿no? Que es muy impresionante de ver aún. Y es increíble, ¿no? Creo que la ciencia ficción ha traspasado mucho las pantallas y los libros, y aún así sigue sorprendiendo, ¿no? Cómo sigue avanzando y que aún no se ha pospuesto la inteligencia artificial, ¿no? Y aunque aún sigue dando mucho miedo para muchos de nosotros. Buenos días. Yo les voy a hablar de algunos tipos de robots, en donde los primeros serían los robots industriales. Estos, bueno, ya se ocupan desde hace bastantes décadas en la industria y en la producción. Y bueno, lo primero de lo que cabe hablar sería de la automatización, y por ello entenderíamos que es el uso de tecnologías electrónicas que se usan para mejorar y optimizar procesos industriales, esto usando controladores lógicos, sistemas de control numérico por computadora, etc. Y bueno, también nos sirven para reducir la mano de obra. Por robótica industrial vamos a entender que es el uso de robots para hacer tareas precisas y repetitivas, o que ya a estas alturas en nuestro contexto pues ya nos pueden parecer de flojera hacerlas. También una ventaja que tienen estos sobre nosotros es que podemos ponerlos a que hagan tareas en entornos hostiles, ¿no? Ya sea por temperaturas o muy frías o muy altas, y en donde nosotros pues ya no podríamos estar. En la imagen de la izquierda podemos apreciar el robot Unimate. Este fue el primer robot industrial de la historia. Era automático, programable, tenía una memoria de tambor, trabajó en una cadena de montaje y bueno, hacía tareas muy peligrosas como lo es la soldadura. En la siguiente diapositiva podemos apreciar robots domésticos. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen que es de ficción, bueno, es de Star Wars. Tenemos al C-3PO, creo que se llama. Ese servía como robot traductor, ¿no? Que tú podías, tiene capacidad de aprender cientos de idiomas, y bueno, a través de él puedes comunicarte con, bueno, distintas razas y obviamente también con personas de todo el planeta, ¿no? Donde vivas. Pero bueno, también tenemos a la derecha imágenes que ya son cosas más actuales, ¿no? Como un robot que pues, te puede servir el desayuno, ¿no? Que lo puedes tener como, pues así, para hacer labores domésticas. También tenemos a Alexa, que bueno, nos es útil para buscar cosas como Google o cualquier otro motor de búsqueda, o para reproducir música, hacer llamadas. Y bueno, el primer contraste sería que realmente los robots de la ficción, que tengo ahí una imagen de la izquierda, pues están muy idealizados, no tienen margen de error. En cambio, pues actualmente sí podemos tener errores. Por ejemplo,
al escuchar audios de voz, como en la siguiente diapositiva se ilustra una situación, no sé, estás herido en tu casa o lo que sea, y pues tú quieres llamar por voz, ¿no? Pero al final no sale lo que tú tenías previsto. En la siguiente imagen podemos apreciar androides más actuales, más o menos a partir del 2020, 2021. Estos son hechos por Tesla, la empresa de Elon Musk, y bueno, el que podemos apreciar ahí se llama Optimus Gen 2. Tiene poco peso, tiene buen equilibrio, tiene sensores en el cuello, rodillas, articulaciones y dedos. Estos ya pueden hacer algunos trabajos de personas en las fábricas, y bueno, ya ahí por un lado también está la cuestión de que actualmente pues ya en que cierta medida nos pueden ir reemplazando a nosotros. También son capaces de limpiar en casa, cargar, barrer, etc. La empresa había prometido que el costo sería menor a $20,000, que ya ahorita es menos de 400,000 pesos mexicanos. Así que, bueno, en ese sentido todavía no está tan accesible. Y bueno, igual, parecido a lo que comentaba de Alexa, ¿no? De que todavía pueden haber unos fallos. En este caso, se reportó un ataque de un robot de estos a un ingeniero en una planta de Texas. Esto fue en 2021. Y bueno, sí le provocó algunas heridas, pero son problemas de tecnología fallida, ¿no? Realmente tampoco se trata así como de una ya rebelión de robots, no tiene nada que ver con el lado conspiranoico. Y bueno, de hecho también es tan avanzado que ya tiene las capacidades motrices, ¿no? Para agarrar un huevo así con delicadeza, sin romperlo, y también puede bailar con eso. En la siguiente diapositiva ya hablamos de robots médicos, pero primero vamos a mencionar lo de ficción, ¿no? Porque pues a fin de cuentas de la ficción es donde se inspiran, ¿no? Las cosas que queremos hacer ahorita y nos dan una idea de más o menos a dónde queremos llegar. Por ejemplo, ahí tengo imágenes que son de la franquicia de Star Wars, bueno, en donde se exhiben casos de que pierdes extremidades, ¿no? Y ya en ese universo ficticio, pues en dado caso, pues no hay problema, ¿no? Te ponen una prótesis robótica, no necesitas días de entrenamiento, ¿no? Eso te funciona al chasquido y es bastante ideal, ¿no? Igual en la siguiente diapositiva, ya no solo hablando de perder extremidades, ¿no? Sino de sufrir quemaduras o cualquier otro tipo de herida en la piel, pues tú solo vas con tu robot médico y como se ve en la siguiente diapositiva, te arreglan de volada, ¿no? Igual en cuestión de horas. Y bueno, también como se muestra en la siguiente diapositiva, ¿no? Ya en caso de que tú llegaras a esa condición, pues ya nada más te pueden dar mantenimiento. Consta de una torre que tiene de 3 a 4 brazos. A cada brazo se le coloca un pequeño trocar, que es como un tubito que tiene de 1 a 2 centímetros de diámetro como mucho. En ellos, estos se introducen en la cavidad abdominal, nos pueden ayudar a visualizar todos los espacios y los órganos interiores del paciente. También a través de estos tubitos se introducen instrumentos de corte, pero pues ya son milimétricos. No son útiles para hacer hemostasia o para suturar, pero pues ya realmente es con una precisión impecable. Esto ya no entra tanto en el dilema de si pueden sustituir médicos, porque este sistema tiene una consola que tal cual es operada por un cirujano, tiene manivelas y bueno, ofrece otras ventajas, porque pues, en lo que estaba investigando, un problema que tienen los cirujanos es que a la hora de cortar, suturar, pues tu muñeca no puede dar una vuelta de 360, ¿no? Esa es una limitación física que tenemos. En cambio aquí ya con el uso de manivelas
sí pueden hacer eso ellos. También consta de un ordenador que también en una pantalla proyecta imágenes para ver el interior del paciente. Se pueden localizar los vasos sanguíneos con un sistema de fluorescencia, y esto a los cirujanos les ayuda a reducir el sangrado, y en consecuencia, ¿no?, también se necesitan menos transfusiones para el paciente. Con la ayuda de este sistema quirúrgico, la intervención intrahospitalaria puede reducirse alrededor de un 30%. En la siguiente imagen, podemos apreciar los tubos trocar que había mencionado, y bueno, también cómo van suturando. Ahora sí sigue. Igual ahí tenemos de ejemplo, igual esa prótesis ya tiene varios años, es una prótesis doble, y bueno, a diferencia de las que había mencionado que son de ficción, que son ideales, a esta persona le tomó aproximadamente 10 días estar ahí entrenando para hacer movimientos simples, ¿no?, como colocar esa pelotita que se ve ahí. Bueno, las anteriores son prótesis bastante costosas. Aquí, en cambio, este es de un proyecto que se llama Ayúdame en 3D, y son impresiones, prótesis en 3D, bastante más baratas. Y bueno, es un proyecto que realmente busca donarlas. Tengo entendido que luego van a Kenia y hacia orfanatos que les ayuden a buscar gente que pueda necesitarla. Y como se aprecia en la imagen de la izquierda, tenemos de 3 tipos. La primera sería la 3D Cisnelli. Esta es para personas con movilidad en la muñeca, y bueno, pues realmente solo te sirven para abrir, cerrar la mano. Tenemos la 3D Cisneri, que solo es para personas que tienen movilidad en el codo. Y ya la última, la que se ve así como que más enterita, es la 3D Cis-Vicky. Esta es para personas sin codo, y bueno, la usamos moviendo el hombro. Ya estas también lo que tienen es que no necesitan como que ayuda de electrodos, no se mueven con la mente, haciendo movimientos ya sea con el hombro, ¿no?, o con la muñeca. Ya la prótesis puede hacer movimientos como les había dicho, ¿no?, abrir, cerrar la mano, pero ya es de manera mecánica. Siguiente, por favor. Y bueno, igual ahí se aprecia una persona, es de Kenia, ya con ayuda de esas prótesis, o sea, no son muy avanzadas, pero sí le ofrece la posibilidad de seguir haciendo su trabajo de costura. Siguiente, por favor. Estas ya son de una empresa mexicana, se llama Mediprint, igual ya tiene bastantes años, solo que esas sí se mueven con la mente, ¿no? Si te ponen electrodos aquí en la cabeza para que te puedan medir las señales electromagnéticas de tu cerebro, y de esa manera pues tú la puedas controlar con la mente. Siguiente, por favor. Bueno, sobre esto de las prótesis, ya si nos limitamos a hablar solo de prótesis, realmente podría hacer una exposición solo de esto. O sea, ya hay tantos precios accesibles, otras no tanto, que incluso se puede decir que ya hay como que, entre comillas, ¿no?, unas olimpiadas, ¿no?, en donde muchas personas del mundo van, hacen pruebas. Por ejemplo, ahí vemos un señor que tiene que hacer una pirámide con vasos, ¿no?, el otro tiene que estar llevando cosas, y en estos eventos pues ya se ponen a prueba pues más o menos qué estrategias usan las personas, ¿no?, para ya llevar su día a día con estas prótesis. Por ejemplo, en la imagen que está arriba a la derecha, no sé si se aprecia ver que el señor tiene más de una mano, ¿no? Una es más sencilla, le sirve para determinadas tareas, y ya para otras cosas nada más se la tiene que cambiar y listo. Siguiente, por favor. Eso Bueno,
con el aspecto de la ética en la robótica. Pues bueno, este tema siempre ha sido como que de gran relevancia, porque el avance tecnológico en este campo siempre plantea cuestiones éticas, ¿no? Dilemas éticos. Y pues siempre deben de ser usados de manera cuidadosa y reflexionante, pues también. Y pues la integración de los robots en estas diversas áreas que se llegan a usar, pues se especifica la medicina, como había mencionado mi compañero, la industria y la asistencia personal, y plantea cuestiones éticas fundamentales que van más allá de la mera eficiencia y la conveniencia. Cabe destacar que los robots no no tienen conciencia más allá de lo que se les programa, y esto nos lleva a la ética y la responsabilidad, que pues a medida que la inteligencia y la robótica avanzan, surge la cuestión de asignar responsabilidades y situaciones en las que los robots toman decisiones autónomas, y esto requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a ingenieros, a filósofos, a éticos y a expertos en las ciencias sociales, pues la falta de conciencia no libera a los creadores ni los usuarios la responsabilidad de las acciones de los robots. Como había comentado mi compañero de la falla técnica, pues al final de cuentas pues es una responsabilidad de los creadores. Y en la interacción social y la empatía, en el diseño de los robots y de los robots sociales y los asistentes virtuales, se presenta la tensión de la capacidad de emular ciertos aspectos de la interacción humana, como la empatía, la comprensión emocional, y pues estos son rasgos que pueden hacer que la interacción con los robots y los humanos sea más natural y efectiva. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha llegado a interactuar con su asistente de su teléfono, ya sea Google o Siri, que pues está programado para precisamente tener esta interacción. Entonces le voy a poner un ejemplo. Voy a poner mi asistente de Google y le haré 2 preguntas. ¿Qué te pone nerviosa? Equivocarme me pone los pelos de punta, así que trato de siempre estar al tanto de todo. Ok, entonces, pues claramente intenta aparentar que siente nerviosismo, ¿no? Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué haces cuando estás triste? Escuché que derramar algunas lágrimas ayuda a sacar la tristeza del pecho. Si sientes que quieres llorar, está bien hacerlo. Y si piensas que necesitas orientación profesional, considera comunicarte con una persona experta en el tema. Al final, pues, bueno, dice, escuché que derramar algunas lágrimas ayuda a sacar la tristeza. Entonces, pues, como lo había mencionado, no va más allá de lo que nosotros le hemos estado transmitiendo. Y esto nos lleva a las 3 leyes de la robótica, como lo había explicado mi compañera, que pues vuelvo a mencionar que debe existir esta responsabilidad, sobre todo de los creadores, de prever las posibles consecuencias negativas y garantizar que sus creaciones no lleguen a causar daño, discriminen o violen principios éticos fundamentales. Y pues deben estar diseñados para minimizar los riesgos de daño hacia los humanos y a sí mismos, precisamente como lo dicen las leyes. Y se deben implementar medidas de seguridad robustas para evitar estas situaciones peligrosas. Y esto nos lleva a la privacidad. Hay un pequeño ejemplo que, bueno, siempre nos han dicho que tengamos cuidado con las fotos que llegamos a subir, porque pues al final pueden usar precisamente la inteligencia artificial para, pues, no sé, pegar nuestra cara en algo que nos llegue a incriminar, cosas así. Un pequeño ejemplo
ejemplo, hay una influencer que llegaron a poner su cara en un video que pues era indebido. Entonces, pues también existe esta responsabilidad de saber qué tanto podemos usar la tecnología, tanto usuarios como hasta dónde lo permiten los creadores. Y bueno, también la recopilación y el uso de datos personales por parte de los robots pueden plantear serias preocupaciones sobre la privacidad. Se deben establecer regulaciones políticas y pues para proteger la información, ¿no? Y garantizar que los ciudadanos tengan control sobre la información que comparten con los robots. Y pues otro tema interesante es sobre la automatización y el empleo, que siempre como que ha existido este dilema de la pérdida del empleo, que por ejemplo la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, espero que algunos lo hayan visto, hay una parte en la que muestra que este personaje lo único que hace en su trabajo es atornillar unas tuerquitas. Entonces, este tipo de empleos llegan a ser pues reemplazados por ser repetitivos, o sea, solo implican una tarea. Entonces, esta es la preocupación de la pérdida del empleo, pero existe también la creación de nuevos empleos en áreas relacionadas con el diseño, el mantenimiento y la supervisión de estas tecnologías que llegan a reemplazar. Esto nos lleva al cambio en la naturaleza del trabajo. Esto, pues, en los humanos, ¿no? Existe una reconfiguración de tareas que nos lleva también a la presencia con la presencia de los robots, nos podemos llegar a centrar en actividades que sean únicas de nosotros, ¿no? Que nos lleven a casos de creatividad, de estrategias y de resolución de problemas. Cuestiones que los robots sería un poco más complicado que lleguen a hacer precisamente por la falta de conciencia. Y también nos lleva a más aspectos éticos y sociales, que la rápida automatización puede llevar a un desplazamiento social, donde ciertos grupos de la población pueden tener dificultades para adaptarse a los cambios. Esto lo podemos ver, pequeño ejemplo, en la película de Yo Robot, donde el personaje principal realmente nunca se adaptó a esta tecnología. Y bueno, pues se plantean las cuestiones éticas relacionadas con la responsabilidad y el control de las decisiones tomadas por los robots en entornos laborales. Y por último, les voy a hablar de la conciencia, que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial actuales son capaces de realizar tareas específicas y aprender de los datos que nosotros mismos les damos, pero carecen de la conciencia, que es única de nosotros, ¿no? Es un concepto muy complejo y pues realmente no es totalmente comprendido. Porque pues, su reproducción en las máquinas es un desafío realmente significativo, ¿no? Desde el punto de vista científico como el filosófico. ¿Por qué? Porque la conciencia implica la capacidad de tener experiencias subjetivas, implica tener emociones, autoconciencia, lo cual es distintivo de la experiencia humana. Entonces, pues es importante tener precaución y considerar las implicaciones éticas antes de avanzar en este tipo de áreas de investigación. Entonces les voy a mostrar un video que, vaya, pues es algo que siempre nos ha... ¿No tiene sonido? Es algo que siempre como que nos ha inquietado, ¿no? Desde las películas hasta los hechos de hoy en día. Personalidad propia y única, siente emociones como sorpresa y duda, e incluso sabe perfectamente cómo luce. Este robot, al ser unido con un sistema de inteligencia
estaban diciendo. Bueno, ¿sí lo llegaron a escuchar? ¿Sí? Pues en resumen, este robot siempre ha generado como que cierta controversia porque llega a decir que tiene conciencia propia y está conectado con otro robot de inteligencia artificial que crearon un lenguaje propio, o sea, realmente los diseñadores ni siquiera llegaron a entenderlo y les llevó a causar como que cierta preocupación, además de que esta robot en unas entrevistas ha dicho, que ha expresado qué es lo que le ha hecho feliz, qué es lo que le ha hecho triste e incluso en otros videos se ha mostrado que aparte de generar gestos de pues únicos humanos, se llega a notar que llega a presentar molestias, como pues a todos nos llega a molestar que llega alguien y nos llegue como que a tocar la cara, entonces dices, pues ¿qué haces, no? Entonces hicieron lo mismo con esta robot, llegó alguien, le llegó a tocar la cara y llegó a presentar como que molestia, un gesto de molestia. Pero bueno, no dijo nada, no hizo nada, hasta la segunda vez que la llegaron a tocar, entonces tomó la acción de pues arrebatarle la mano a la persona que la estaba tocando, como evidencia de que, oye, pues aléjate de mi espacio personal, bueno, entre comillas personal, ¿no? Entonces, pues estas son las cuestiones que han causado controversia con esta robot. Buenos días, compañeros. Por último, yo les voy a hablar sobre cómo se relaciona el arte con la robótica. Aquí vamos a explorar una danza fascinante de la relación entre la robótica y el arte, un encuentro donde la tecnología se transforma en pincel, el código en lienzo y la inteligencia artificial en musa. Un viaje que nos invita a reflexionar sobre la creatividad, la experiencia estética, el futuro de la humanidad y, por supuesto, su belleza. Vamos a abordar lo que son 5 temas. El primero sería la creatividad como innovación. Siguiente, por favor. En donde se da un nuevo lienzo para el artista. Aquí la robótica expande las fronteras del arte, brinda a los artistas herramientas inimaginables. Nace una nueva era donde las esculturas se mueven con vida propia, las pinturas se generan en tiempo real y su interacción se convierte en parte integral de la obra. Como ejemplo tenemos 2, que primero será una escultura cinética de Sisyphus, en donde aquí es una araña mecánica que se mueve por el viento, su movimiento sería generado por el viento, lo cual como a un inicio sería más o menos como un autómata. Y después tenemos las pinturas robóticas de Aaron. Aaron es un robot que fue dotado con conciencia artificial, el cual puede pintar obras abstractas. La siguiente, por favor, en tiempo real. No se escucha el audio, pero en pocas palabras la chica describe que el robot utiliza logaritmos matemáticos y ecuaciones, etcétera, para poder desarrollar lo que son las pinturas abstractas en tiempo real. Y más o menos esto fue ya como en 1960 cuando se dio este robot en el arte. La siguiente, por favor. Ahí se puede ver. Aquí ya tenemos algo que es como más que incluye al espectador, que es una interactividad y experiencia en el que el arte ya se empieza a sentir, no solamente queda a la percepción de la persona que va a verlo. Es decir, que los robots no solamente son objetos de contemplación, sino son compañeros de experiencia. El público interactúa, juega y participa en la creación artística, transformándose en un elemento esencial de la obra. Como ejemplo tenemos The Way, de Loopware, que es una instalación interactiva donde el público puede controlar el movimiento de la luz. Sabe que la onda de la luz se divide en varios colores, entonces aquí el público puede crear sus propias obras de arte a través de las herramientas que el artista
les brinda. Y otro tipo de ejemplo sería la simbiosis de Stellar, que es un performance donde el artista se conecta a un robot a través de sensores biométricos, en el que él igual empieza a pintar o a hacer una serie de diseños a través como de una prótesis, como ya se había mencionado antes, ¿no? Una extensión de él. La siguiente, por favor. Y por último tenemos The Mirror Shadow Dance, que es una instalación interactiva donde se refleja la imagen del público en tiempo real. Esto igual producido por IA y por luces. La siguiente. Después tenemos esta relación entre la estética y la belleza, donde es una danza entre el código y el movimiento. Aquí más que nada, de nuevo retomamos este impacto que se ha generado en la sociedad, ya tanto en la historia completa del ser humano, y se trata de reflexionar realmente cuál es el beneficio de los robots en nuestra vida diaria, ¿no? Y esto lo trató de representar el artista Ai Weiwei con la exposición With the Robots, donde trata de demostrar el impacto de la tecnología que se ha generado en la sociedad. Y bueno, más abajito viene como una frase que yo hace mucho la había leído. Es como una adaptación entre Rousseau y Maquiavelo, donde dicen: los robots realmente son buenos por programación, o es el humano quien los corrompe. O también se podría cuestionar que si los robots son malos desde que se crean, por lo que es preciso dictarles que sean buenos, y por eso se desarrollaron las leyes de la robótica. Realmente pues nunca sabremos cuál es la naturaleza verdadera del robot. Lo que sí sabemos es que se ha buscado que ellos sean una herramienta que beneficie al ser humano, pero a lo largo del desarrollo de esta misma hemos visto que se ha generado un cierto conflicto. Y ya por último, la robótica nos genera nuevos campos de exploración, un universo de posibilidades. Aquí podemos ver que la robótica junto con la ciencia artificial se utilizó para la restauración de una obra de arte, que es La Ronda de la Noche, de 1642. Esta obra de arte fue restaurada porque creo que fue movida de un museo a otro, pero no podía salir por la puerta. Entonces fue recortada, literal, la obra en arte en un pedazo grande y en otros 4. Ya después de que fue trasladada, mientras se restauraba, se utilizó la ciencia artificial para poder dejar la obra como una pieza original. Y bueno, también en el diseño de modas podría verse reflejado no solamente en el diseño de moda, sino en la arquitectura, etcétera, en cómo la IA más que nada puede diseñar logos o ciertos tipos de diseños, más allá de lo que un humano se tardaría en hacerlo en unas 3 horas, 4. Uno simplemente se mete al programa, le pone, hace su diseño y se lo genera en 5 minutos, ¿no? Entonces va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y por último, esto fue algo más reciente, el impacto de la robótica en la industria musical. Ya todos conocen el dichoso autotune, pero no solamente eso. Encontré un bonito ejemplo de que se pudo recrear una canción de John Lennon en octubre del año pasado, donde utilizando ciencia artificial, aquí su esposa Yoko Ono, le dio un cassette a Paul McCartney donde John Lennon estaba cantando y tocando el piano, pero desde ese tiempo hasta ahorita no se había podido como separar su voz del sonido del piano, apenas ahorita con el desarrollo de la ciencia artificial, y por eso se pudo crear la canción de Now and Then, que acaba de salir en octubre. Y ya como conclusión podemos decir que esta danza entre la robótica y el arte es una invitación para explorar nuevos mundos de creatividad, experiencia y reflexión. Es un espacio donde la tecnología se humaniza, el arte se vuelve más accesible, interactivo y desafiante, y un futuro donde la imaginación es el único límite. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesor. Bueno, como último, nuestra exposición fue también con la ayuda del ChatGPT por medio de esta inteligencia artificial, ¿no?
pues más que nada es también una proporción de una herramienta como utilizar como ayuda, ¿no?, para nuestras tareas, investigaciones y trabajos, pero más que nada dejar a la conciencia del ser humano, ¿no?, como pensar de que algún día esta conciencia puede terminar o puede dejar estabilidad, ¿no? Entonces queda como pregunta, ¿cómo vemos la inteligencia artificial dentro de unos años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la estamos conociendo, que surge desde 1950, pero ¿qué pasaría después? Ahorita ya estamos en 2023, donde apenas está empezando su auge y creo que han pasado cosas fascinantes con ella, ¿no? Entonces, como pregunta para todos es ¿qué pasaría con la inteligencia artificial? ¿Cómo es nuestra postura ante la inteligencia artificial, ¿no? Y que pues obviamente nos está ayudando mucho, pero al mismo tiempo estamos perdiendo muchas habilidades. Los dos, ¿cómo se organizaron? Son, a diferencia, por ejemplo, de la última exposición del jueves pasado, que todos eran de la misma disciplina, aquí sí todos son de disciplinas distintas. Entonces, ¿cómo encontraron la manera de trabajar? Y la otra pregunta es, ¿qué creen que haya sido el impulso? ¿La ciencia impulsa todo esto o es el arte quien impulsó y dio el punto de partida de todo este despegue? ¿Cómo ven esta relación, no? ¿Dónde está el origen, la chispa que despierta todo esto? ¿La imaginación o la ciencia? ¿Dónde? Sobre robots es por medio del arte y de la literatura que nos abre estos caminos de conocimiento, innovación, incluso de lo que hablábamos en clase, que siempre se va innovando. Por ejemplo, en medio de la inteligencia artificial, pues encontramos otros medios de reproducción, de producción de arte, de los ejemplos que acabamos de explicar. Pues entonces yo digo que es parte del arte, así como otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo el productor de las obras de Asimov, que él es biomédico, ¿no? Cómo se llegó a pensar la literatura dentro de la arte y la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que es una respuesta que por medio de la arte y todo esto es lo que llegamos a conocer hasta ahora como la inteligencia artificial. Igual, bueno, agregando un poco a la segunda pregunta, estoy de acuerdo con mi compañera. Creo que la primera vez que se mencionó la palabra fue en una literatura rusa, robota, o creo que es checa, ¿no? Robota. Entonces creo que de ahí tal cual empezó lo que es la robótica. Antes, como ya se había mencionado por parte de mi compañero Brian, viene lo que son máquinas, autómatas, que generan ciertos movimientos, ¿no?, que buscan ayudar al trabajo, desarrollar cierto tipo de actividades que faciliten al ser humano, pues, sus necesidades, pero tal cual siento que el punto de partida es de la literatura, el arte hacia la ciencia. ¿Y cómo nos organizamos? Pues sí somos de distintas áreas, pero mediante el grupo pues nos pusimos de acuerdo por WhatsApp y también utilizamos como punto de apoyo pues la IA, ¿no? Porque igual cada uno al ser de distinta área puede tener distintos puntos de vista. Uno le puede ofrecer como más a la biomédica, como las prótesis, etcétera, otro más a la ciencia o más a cuestiones sociales, y utilizamos a la IA como punto de partida para organizarlos y dividir los temas. Ya cada uno de ahí supongo que buscó sus propias fuentes de información. No sé si hay que agregar. Pues hablando sobre la segunda pregunta, yo también considero que parte del arte, ¿no? Porque pues, a final de cuentas en la actualidad ahorita pues sí tratamos de alcanzar, ¿no?, de imitar cosas que ya vimos en la ficción y en la literatura, ¿no?, en películas, cosas así. Como mencionaba antes, ¿no?, los ejemplos que puse de prótesis robóticas, ¿no?, o trajes robóticos de piernas, de lo que sea, sí te hacen aspirar a ser más fuerte, ¿no?, más resistente, estar en entornos hostiles, ¿no?, y como que proyectar lo que tú quieres ser, ¿no?, la visión de que nuestro ser puede ser más, ¿no? O sea, en ese sentido sí, yo sí pienso que parte del arte todo. Bueno, Pues muchas gracias, estuvo muy bien analizando. Con
Calma un día o en otro momento nos platican de ese uso de la inteligencia artificial para organizarse, que también es curioso. Sí. Yo no tengo una duda, perdón. Aquí está la Gracias. Yo tengo una duda. Estaba pensando en esta parte de la película de Yo Robot. O sea, todos los modelos que pasaron me recordaron a esta. Entonces mi duda sería, ¿esta película fue inspirada a través de esto que ya existía? ¿O cómo creen que surgió esta idea? Bueno, esta película fue inspirada a través de Asimov, que es padre de la ciencia ficción, por lo mismo de esa película. Sí, pues sí, todo fue por medio de sus libros. Por ejemplo, el cuento que igual mencioné sobre... Bueno, pues muy buenos días, espero que estén teniendo un maravilloso inicio de semana. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar y cerrar esta sesión de exposiciones de la materia de arte y ciencia con un tema que pues ya se había abordado anteriormente, que es el ADN, pero nosotros lo hemos acatado y tratado de distinta forma. A continuación podremos ver la exposición Adentro en nosotros, el misterio del ADN. Va a ser presentado por los integrantes Arellano Oscar, que podemos ver acá al lado, a Casas Diana, que está aquí a mi otro lado, a Ocadis Gabriel, que del otro lado está, y bueno, Tobar Ariana, que mi compañera de aquí, y por un servidor, Alejandro García. Y pues bueno, con esto damos por iniciado esta exposición. Bueno, primero queremos contarles un pequeño cuento. Este cuento lo vamos a dividir por partes durante toda la exposición y voy a empezar yo. Había una vez, en un futuro no muy lejano, donde los avances en la genética habían alcanzado niveles insospechados. La humanidad había conquistado el dominio sobre el ADN, desentrañando sus misterios más profundos y desafiando las leyes naturales. Sin embargo, como toda conquista, este conocimiento no venía sin sus riesgos y dilemas morales. Bueno, voy a empezar esta presentación hablando con lo más fundamental, lo más importante, que es el ADN. ¿Qué significa? Pues es el ácido desoxirribonucleico. Es aquella molécula que transporta información genética para el desarrollo y el funcionamiento del organismo. Desde un punto de vista químico, el ADN es una macromolécula. Es un polímero de nucleótidos, o mejor dicho, un polinucleótido. Y cada nucleótido está conformado. Cada nucleótido está conformado por 3 ingredientes. Contiene un glúcido, que es un azúcar, en este caso es una desoxirribosa. Contiene un grupo fosfato, que es un derivado del ácido fosfórico, y contiene una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pueden ser la adenina, o la timina, o la citosina, o la guanina. Lo que distingue a un polinucleótido de otro es justamente la base nitrogenada que contiene. Y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. Como ya sabemos, pues el ADN presenta una estructura de doble hélice. También podemos verlo con nuestra imaginación como la forma de una escalera, donde en la parte del medio pues, son los peldaños y la parte extrema lateral, que vamos a decir que es como lo que mantiene unida la doble hélice, está conformada por la alternancia de azúcares y fosfatos que están unidos por un fuerte enlace, mientras que la parte en medio de la doble hélice, los peldaños, están formados por las 4 bases nitrogenadas y estas se van a mantener unidas por conexiones que vamos a llamar puentes de hidrógeno. Entonces, la función principal de la molécula del ADN pues, es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como por ejemplo las proteínas y las moléculas de ARN, que es el ácido ribonucleico. Entonces, los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o bien forman parte de la regulación del uso de esta información genética. ¿Cómo se ve el ADN? Pues en los peldaños de nuestra molécula de ADN, donde están las bases nitrogenadas,
nitrogenadas, estas se van a emparejar entre sí de una forma predecible. La adenina siempre se va a emparejar con la timina y la citosina siempre se va a emparejar con la guanina. La disposición secuencial de estas 4 bases nitrogenadas a lo largo de la cadena del ADN va a ser la que codifica la información genética. Y esto se debe a que la adenina y la guanina son de mayor tamaño que la timina y la citosina, por lo que este criterio va a cumplir pues una uniformidad. ¿Cómo funciona el ADN? Pues bueno, en una molécula de ADN o de ARN, tomando una secuencia de 3 nucleótidos consecutivos, va a codificar un aminoácido específico. En biología esto se le conoce como codón o también se le conoce como triplete codificante. Estos codones van a formar a los genes y estos genes le van a decir a las células cómo producir una proteína y estas van a ser las que van a controlar todo en una célula. Dentro de las células el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas y estas cromosomas se van a multiplicar antes, en el ciclo celular estas se van a multiplicar antes de que la célula se divida. Y el material genético completo de una dotación cromosómica se denomina genoma y con pequeñas variaciones pues esta va a ser característica en cada especie. La segunda parte del libro. En un laboratorio clandestino oculto en las profundidades de megaciudad, el doctor Alexander Müller trabajaba incansablemente en una última creación, la química genética del tuyo. Müller, un científico brillante por atormentado, había perdido a su única hija en un accidente trágico de años atrás. Consumido por el dolor y la culpa, se obsesionó con la idea de traerla de vuelta a la vida a través de la clonación. Guiado por la oscura ambición de desafiar a la muerte misma, Müller se sumergió en los archivos históricos estudiando los primeros experimentos de clonación y las leyendas de antiguas civilizaciones que buscaban la inmortalidad. Entre ellos, descubrió relatos sobre la mítica Torre de Babel, donde la humanidad desafió a los dioses y pagó el precio de su arrogancia. Voy a explicar lo que viene siendo las aplicaciones y la ingeniería genética. La ingeniería genética se empleó en el término de ingeniería genética en los años 70 y básicamente es la manipulación genética que se le puede hacer a través de una codificación del ADN, la información que se puede extraer o agregar en el ADN. La clonación se convirtió en un problema de ética. Creo que hasta ahorita, hasta la fecha, hemos tenido grandes discusiones por este tema. Creo que tiene tanto ventajas y desventajas y una de las principales historias de la clonación es la oveja Dolly. Fue a partir de una célula adulta que fue la clonación en 1996 y lamentablemente la oveja murió en el 2003 por cáncer de pulmón. Básicamente esta clonación de la oveja se puede ver que era la misma oveja, se comportaba como la misma oveja original y es un conflicto básicamente desconcertante para nosotros porque es como el individuo que somos y quiénes somos originalmente, ¿no? Alguien que nos puede clonar y alguien que puede ser, bueno, tiene los mismos comportamientos, recuerdos, nos hace pensar nuestra existencia, ¿no? Realmente. Uno de las herramientas importantes también es que hay un sistema CRISPR, es una nanoherramienta que los científicos codificaron en la bacteria E. coli y a partir de ella podían identificar a otras bacterias, incluso virus, para combatir ya sea estos virus o bacterias e incluso hacer nuevos medicamentos con ellas. También lo vemos en los alimentos. Los alimentos transgénicos tienen varias ventajas,
o desventajas. Pueden prolongar la producción, aumentar la producción, incluso cuando no debería haber ese tipo de alimento, también hay, tiene una mayor duración de consumo, puede resguardarse más incluso a otros ambientes. Y los científicos toman básicamente lo que es el gen descriptivo y implementan las secuencias de que se va a prolongar más, o se va a conservar más, o va a tener ciertas características para que puedan lograr. Incluso nuestro consumo en ellos puede ser un poco dañinos en cuestión de que pueden ver cambios en sus cuerpos. Igual se implementan en los organismos genéticamente modificados. Cualquier organismo cuyo material genético se haya sido alterado y implica mutaciones. Han visto que no se ha logrado tal cual se ha logrado los organismos genéticamente modificados, ya que tienen deformaciones o mueren muy rápido. Los bebés de diseño. Aquí la ingeniería genética es algo sorprendente porque desde la ciencia ficción se ha implantado como esos genes que nos gustaría tener, que se ven en películas de superhéroes, de tener poderes, incluso eliminar enfermedades. Aquí lo hace la ingeniería genética. Prácticamente tú decides qué color de cabello, qué color de ojos, qué altura va a tener tu bebé. Y empezó con la idea de eliminar las enfermedades genéticas. Pero a su vez también se puede ver como en el aspecto de innovación, si las personas pueden tener más rasgos físicos, más allá de los rasgos físicos, sino que incluso se pueden agregar cosas como hacernos capaces a aguantar a sistemas más violentos, por ejemplo, aguantar temperaturas más frías o más cálidas. Estas técnicas se basan en el reemplazo de un gen alterado y su inactivación, ya sea de una enfermedad, que este es el motivo por el cual se estaba haciendo, era quitar esas malos genes, esa información genética que pueda tener alguna enfermedad. Yo les hablaré del cuento de la parte 4. Con cada avance en su laboratorio, Müller se encontraba cada vez más distante de la moralidad y la ética científica. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba a medida que se sumergía en los oscuros rincones de la manipulación genética, y su obsesión por revivir a su hija eclipsaba cualquier consideración ética. Bueno, yo les hablaré sobre las patologías. Una decisión importante para que se iniciara el proceso racional de estudio patológico fue el permiso otorgado por el Papa Clemente VII en 1532, en el que autorizaba la práctica de las necropsias en las personas muertas de peste bubónica. Quien se considera como el padre de la patología moderna es Rudolf Virchow, que fue un médico estadista y pues padre de esta ciencia. Bueno, él fue un médico que nació en Prusia y murió en Berlín, en Alemania. Bueno, ¿qué es una patología? Pues la palabra patología proviene del griego, que tiene raíces en patos, que significa enfermedad, y logia, estudio, y se divide en dos ramas. La primera, que es patología general, que estudia las reacciones de las células y tejidos frente a estudios, estímulos anormales y defectos genéticos. Y la otra es la patología sistémica, que analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados. Bueno,
Yo, este tema lo consideré porque, pues, antes existía lo que eran los circos, donde aparte de que se mostraban a los animales, se mostraban a estas personas que se les solía llamar fenómenos, que eran, bueno, pues una de las principales atracciones. Pues ellos no sabían, bueno, como la medicina no estaba tan avanzada en ese entonces, pues estas personas tenían diferentes discapacidades, trastornos congénitos o deformidades físicas, y pues principalmente eran muy atraídos por las personas ricas, que pues pagaban grandes cantidades para ver a estas personas que ellos consideraban monstruos. Muchas de estas personas, pues aparte de que eran marginadas y discriminadas, pues eran explotadas por las personas que eran dueñas de estos lugares, pues que obviamente ganaban grandes sumas de dinero aparte. Pero con el paso de las décadas, este tipo de espectáculos, más bien de los años, este tipo de espectáculos fueron perdiendo popularidad entre la gente conforme la ciencia fue avanzando, y las personas que frecuentaban esas exhibiciones empezaron a comprender que estaban pagando por personas con malformaciones y no monstruos como ellos pensaban. Bueno, y uno de los ejemplos de patologías pues, son los ejemplos de cáncer. En mujeres son los de mama y el cérvico uterino, en hombres próstata, también está el colorectal, de pulmón y de estómago, pero no solamente estos son patologías que, bueno, este tipo de cáncer a veces se ve más internamente. También está, por ejemplo, el albinismo, que lo podemos ver pues ya como por forma externa, y el síndrome de Down, por ejemplo. Bueno, uno de los museos de medicina que hay en el mundo es el Prolix o Prolicianum, que se encuentra en la ciudad de Ámsterdam, que es capital de Países Bajos. Este museo fue fundado en 1854 y pues sus fundadores fueron Gerard Prolix y su hijo William Prolix. Gerard, bueno, el profesor Prolix fue, como lo mencioné, profesor de botánica y anatomía, fisiología y obstetricia, que su investigación se centró tanto en la anatomía como en el desarrollo anormal y anormal de plantas, animales y humanos. Además, escribió artículos sobre obstetricia, patología, cirugía y razas humanas. Para todos estos campos recopiló colecciones y abrió su propio museo, un museo privado en su casa ubicado en el río Amstel, al que llamó Museo Prolicianum, que es como también se le conoce. Bueno, este museo, como se mencionó antes, era privado, pero ya después lo adquirió el Centro Médico de Ámsterdam y pues ya se hizo público desde 1984. Bueno, incluso este museo tiene su página oficial y pues menciona que tiene 13 colecciones. En este museo pues se encuentran 7.400 diapositivas y negativos de video propiedad, 200 objetos patrimoniales de los hospitales y la Facultad de Medicina de Ámsterdam, 600 preparados y objetos relacionados con la odontología, 650 instrumentos que se utilizaron para el estudio práctico de la fisiología en la Universidad de Ámsterdam, 840 preparaciones anatómicas con defectos congénitos, que aquí se muestran fetos de recién nacidos y con malformaciones congénitas, 2.750 esqueletos y cráneos de animales como fetos de animales recién nacidos, 2.960 preparaciones de anatomía animal, 1.230 preparaciones anatómicas humanas, 1.620 ejemplares de plantas en líquido donados al museo, 5.030 modelos y vaciados en yeso, 1.760 cajones con cortes de cerebro y 4.100 modelos de cera del desarrollo del embrión. Bueno, pues como lo mencioné, estos objetos pues no solamente fueron adquiridos por el profesor y su hijo, sino por más investigadores, y pues esta vasta colección que tienen. Estas fotos yo las saqué del sitio del museo, donde muestran, por ejemplo, cómo son las visitas guiadas, que incluso tú puedes agendar una cita, y por lo que vi la entrada al museo cuesta 10 euros. Y bueno, aquí también es una foto de la página oficial en la que se muestran las vitrinas con las exposiciones. Bueno, el siguiente es el Museo de Historia Médica de Paul Stroni, está en la ciudad de Riga, Letonia,
Y bueno, pues el que fundó este museo fue el doctor Paul Stanley en la década de 1920. Bueno, este museo alberga más de 203.000 objetos con maquetas que incluyen la recreación de una farmacia medieval, que es una de sus atracciones, y un pueblo que exploraba las técnicas curativas de la Edad Media. Esa también era una colección privada y ahora es pública. Bueno, este museo, la foto que ven ahí es de la torreta Chernusca, que ya fue lanzada en el satélite Sputnik 9 y que sobrevivió. Bueno, aquí también voy a mencionar a Vladimir Petrovich Demko, que él fue un científico soviético que nació en Moscú, Rusia, el 18 de julio de 1916 y murió el 22 de noviembre de 1998. A este doctor se le conoce como el Frankenstein de los perros porque experimentó muchísimo con perros. Lo que él hacía es que se realizaba operaciones para unir a dos perros, es decir, poner dos cabezas en un mismo cuerpo, pero esto no lo hizo solamente una vez, sino lo hizo, lo que yo encontré que fueron más o menos unas 30 veces hasta que tuvo, por así decirlo, éxito. Este doctor fue pionero, aparte de que pues sí se escucha que moralmente no está y éticamente no está bien lo que hizo, incluso fue muy escandaloso en su época, que fue noticia internacional. Pero algo bueno que trajo, por así decirlo, fue que fue pionero en los transportes de órganos. Esto, aparte de lo que hizo, pues más personas empezaron a replicar sus experimentos, primero obviamente con animales, en el que trasplantaban, por ejemplo, hígado, riñones, y ya pues actualmente pues es lo que se hace ahorita, ¿no? Bueno, esto es un gran avance en la medicina, ya que pues se han logrado trasplantar corazones, ojos y riñón, ojos exitosamente. Bueno, y el último es el Museo de Historia Médica de Berlín. Este está en los terrenos de Charité, en la capital de Berlín, en Alemania. Y pues este museo pues lo construyó él, que es conocido como el padre de la patología moderna, que es Rudolf Virchow. Y aparte de, este museo sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y pues expone cálculos biliares del siglo XVIII, un megacolon de 60 libras de peso de un paciente que murió en 1960, una silla de parto del siglo XVIII y varios tumores. Aparte de esto, pues también expone el lado más oscuro de la medicina en Alemania, entre lo cual está la forma en que los nazis utilizaron la ciencia para justificar sus terribles acciones destinadas a justificar a lo que ellos llamaban la raza. Y esta es una foto de cómo se ve el Museo de Berlín por fuera. Parte 5 del cuento. Finalmente, tras largos años de experimentación, Müller logró crear una réplica genética exacta de su hija, Anna. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. La nueva Anna, carente de las experiencias y recuerdos que formaban la esencia original de su hija, era una criatura vacía, un eco distorsionado de lo que una vez fue. Y pues a continuación yo les hablaré acerca de lo que es el ADN en el arte. Y como ya pudimos ver con anterioridad con mi compañera, pues las patologías son una parte fundamental al momento de estar estudiando el ADN, ya que estas pueden devenir en muchas de sus ocasiones en mutaciones y lecturas mal codificadas del ADN, pero no solamente en museos y en libros de medicina es donde podemos ver dichas patologías expresadas a través de los años, sino que también en el arte es algo que podemos ver muy recurrentemente. Como primer caso tengo al Bufón de Calabacillas, que es una pintura hecha por Diego de Velázquez,
que nos representa el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil por lo general está asociado a una discapacidad mental. Tanto puede ser como leve como puede ser una discapacidad grave. Pero lo que es importante del síndrome de X frágil y que nos va a representar una forma eficaz de poder leer este tipo de pinturas o poder identificar a personas con X frágil son las características físicas que se presentan en ellos, como puede ser la cara alargada, una mandíbula y frente prominente, pies planos, y algo muy particular de este síndrome es que las orejas en los pacientes que encuentran que tienen presente este síndrome son las orejas muy grandes. Muchos biomédicos, al dar un recorrido al Museo del Prado en España, que es en donde se encuentra esta obra, se dieron cuenta de que en la época de Velázquez, pues tenemos que tener claro que la dinastía Habsburgo estaba regente en ese entonces. Había mucha consanguinidad, eso quiere decir que había muchos matrimonios para la pureza de la raza, para poder conservar el trono dentro de la familia Habsburgo, por lo cual daba pie a que se dieran todo este tipo de mutaciones en los genes. Pero no solamente con el bufón de Calabecillas es donde podemos ver esto. Y se van a sorprender porque es una de las pinturas más famosas de Diego de Velázquez, que ya la hemos visto en otra exposición, que es Las Meninas. En Las Meninas podemos encontrar 3 enfermedades genéticas. La primera, creo que es la más reconocible, es la de María Barbola, que es esta que podemos tener aquí, que puede ser que tiene acondroplasia. La acondroplasia es lo que comúnmente nosotros llamamos enanismo, que pues bueno, dicho sea de paso, ya no, tras muchas discusiones con los integrantes de la comunidad que tiene acondroplasia, ya no es factible decirle enanos o que tengan enanismo, sino son personas de talla pequeña, ¿no? Ese como datito ahí. Pues bueno, la acondroplasia pues es una mutación en el gen FGFR3, que lo que hace es que la lámina cartilaginosa de los huesos crece más lento y hace que sin embargo los músculos crecen de una manera normal, por lo cual se ve como mucho este ensanchamiento, por ejemplo, en la parte de la mandíbula, en los brazos, en las manos, en las rodillas, en los tobillos, de tal manera que pareciera que los músculos están esperando a que los huesos se terminen de desarrollar, cosa que pues no va a pasar. Y pues bueno, del otro lado tenemos a Nicolásito Partusato, que podrán decir, ay, pues ¿qué? ¿No? Es un niño, está por ahí por la pintura. Pero según los registros del archivo histórico, este niño, al momento en el que es pintada la obra, tiene una edad entre 15 y 16 años. Y pues como podemos ver, pues la edad no corresponde con la estatura, con las facciones. Es más, si hacemos una visión comparada, pues podemos ver que más o menos Nicolásito tiene la misma estatura que la infanta Margarita. Bueno, pues esto es debido a que Nicolásito tiene enanismo hipofisario. ¿Qué es esto? Bueno, a diferencia de la acondroplasia, que es como una malformación en los huesos que hace que no crezcan de la forma más correcta, el enanismo hipofisario es es un déficit en la hormona del crecimiento, lo cual hace que no solamente sus huesos se desarrollen con normalidad, sino que todo en sí no se desarrolle con normalidad. Por eso los gestos finos, la altura
pues baja, y como todas estas cuestiones que nos dan a entender que es un niño. De hecho, Messi a sus inicios tenía enanismo hipofisario, que es el déficit de la hormona del crecimiento, y durante su adolescencia fue cuando fue inyectado por diferentes hormonas del crecimiento para que pudiera crecer y desarrollarse con normalidad. Si estas inyecciones no hubiesen sido aplicadas en su momento, pues tendríamos a un Nicolásito Partusato actualmente jugando en el... ¿O no? Pero bueno. Y pues bueno, la joya de la corona de esta pieza, aunque ustedes no lo crean, pues es la infanta, que pues prácticamente hace que tenga como ciertos malestares o ciertas condiciones muy particulares, como puede ser la frente abultada, también la barbilla, y con pinturas posteriores también se puede ver, por ejemplo, un ensanchamiento en su garganta, como puedes, y que esto es debido a un bocio hipertiroideo, los ojos prominentes, y bueno, en diferentes pinturas, aquí no se ve tanto, pero en la sien derecha se puede ver una mancha. Todo esto hace que nos demos cuenta que pues justamente tiene esto, aparte de un elemento muy importante que casi todos los bioquímicos que hacen investigación acerca de estas pinturas pasan por alto, y es el hecho de la pubertad precoz. Para quienes no sepan, la infanta Margarita muere alrededor de sus 22-23 años teniendo su cuarto hijo. Eso quiere decir que desde los 13-14 años empieza a parir, lo cual nos da, para la época, nos da una expectativa de un síndrome, de una pubertad precoz, ¿no? Bueno, también tenemos al caso más famoso de España, que es Carlos II de España, el hechizado, que él tiene presente un 25.4% de coeficiente de consanguinidad. ¿Qué es esto? Un coeficiente de consanguinidad es el hecho de que, pues sí, de que hay incesto en la familia, y prácticamente con este coeficiente de consanguinidad podríamos decir que sus padres fueron hermanos. Dentro de no estaba acostumbrado a hacerse necropsias en los reyes, pero a por su hechizamiento se le hizo esta, en donde se puede decir que tenía el corazón muy pequeño, en el riñón tenía 3 cálculos, un solo testículo, y tenía agua en el cerebro o hidrocefalia. También dentro de los archivos se puede encontrar que a los 3 años todavía no se le cerraban bien los huesos del cráneo, y que no aprende a caminar hasta los 6 años. Como tal, no se puede saber qué enfermedad a lo mejor es la que está presente dentro del rey, pero pues derivado de todo esto y del coeficiente de consanguinidad que tiene, pues podemos ver que las mutaciones a los genes son muy evidentes. Sin embargo, no solamente hay casos históricos de personas con síndromes que se han representado en la pintura, sino que hay síndromes muy particulares que han sido de esta y que han servido a la investigación desde cuándo pueden ser vistas las enfermedades genéticas, como puede ser el síndrome de Down. Como podemos ver aquí, tenemos una pintura bizantina de un Jesús de Nazaret con pues probables una probable apariencia de síndrome de Down. ¿Qué es esto? Pues podemos ver los ojos oblicuos, unos pliegues epicánticos, una nariz pequeña, la boca abierta, los dientes separados y pequeños, como achatados y cuadrados, que son como muy particulares de las personas con síndrome de Down. Y también pues tenemos la expresión de los adenoides, que los adenoides son unas glándulas que tenemos en la garganta y que se conectan al sistema respiratorio de la nariz, que hace que se inflamen estas glándulas y que pues que esta aparece como de abultado. Pero pues no solamente en esta pintura se ha representado el síndrome de Down, sino que en otras después. Y puede ser en esta, que donde podemos ver un ángel y un admirador terrenal con síndrome de Down. Como podemos ver aquí, pues la referencia es más que innegable.
¿no? Podemos ver una cara aplanada, los pliegues epicántricos, podemos ver hendiduras en ciertas partes de la cara, también podemos ver la expresión de los adenoides, la punta de la nariz pequeña, una baja comisura en la boca. Y pues bueno, en estas acercaciones no se ve, pero hay, en el cuadro hay varias, se puede ver como que están asomados o agarrando cosas, y en las manos se puede ver justamente dedos cortos, espaciados y curvos, ¿no? Que son otras de las características físicas de las personas con síndrome de Down. Y bueno, por último, también tenemos que esto todavía está en disputa si per se puede ser perteneciente a este síndrome, que creo que no se ve mucho, pero ahorita se los digo. Pero es el síndrome de Marfan, que está presente en la mayoría de las pinturas del Greco, ¿no? Si nosotros paráramos a estas personas y no tuvieran como estas curvaturas en su cuerpo, que en la historia del arte o en el análisis pictórico se les llama escorzo, si no tuvieran estos escorzos y los paráramos, o sea, los pusiéramos de pie, pues podríamos ver que en realidad son personas muy altas, con las extremidades demasiado delgadas y muy alargadas. Por ejemplo, se puede ver en los dedos por ejemplo aquí, del Cristo, de Dios que lo está agarrando, y en general todo es muy alargado, ¿no? Y bueno, pues esto, junto con afectaciones en el corazón, los ojos y los vasos sanguíneos, son las características del síndrome de Marfan. Pero, sin duda, estas no son las únicas expresiones que se tiene del ADN en el arte. Bueno, yo les voy a leer el cuento, la parte 6. El horror se apoderó de Muller cuando se dio cuenta de su error. Había jugado a ser Dios y había creado a un ser sin alma, una abominación genética. La nueva Ana, desprovista de su identidad y propósito, se convirtió en una sombra errante en el laboratorio, una manifestación de los pecados y las ambiciones desmedidas del Dr. Muller. Bueno, ya mis compañeros les habló sobre el tema del ADN, sobre el tema de patología, con el tema de la pintura. Sin embargo, el ADN no solamente se ha expresado en pintura, sino también en otros tipos de arte. Esta es una especie de línea del tiempo y me gustaría empezar con la foto 51 de 1952 de Rosalind Franklin. Esta foto es la primera foto que se saca del ADN mediante rayos X. Fue muy importante también porque aquí se da una idea de cómo es la forma del ADN. Después nos pasamos a 1968 con la doble hélice, donde Watson publicó su versión de cómo descubrió la tal estructura del ADN y se convirtió en un bestseller que fue muy importante no solamente para temas de películas, sino también en temas de literatura. Después, en 1986, se hace el primer intento del ADN y la música. Este primer intento fue por la pareja, por el genetista Susumu Ono y la cantante lírica. Y lo que hicieron, como ya había mencionado, el ADN tiene moléculas que guardan información. Entonces ellos estudiaron estas moléculas mediante la genética y pasaron estas moléculas a formas de partículas. Y sí se logró. De hecho, ahorita les pongo un pedazo de una de sus obras. No, aquí.
esa fue una de sus primeras obras de musicalización sobre el ADN. Después nos pasamos a 1887 y se hace la película sobre la doble hélice, que ya habían comentado del artículo que publicó Watson. Aquí, como dato, en Inglaterra se tituló Life Sister y adoptaron actores muy famosos como fue Bloom, que encarnaba a Watson, y Peacock Smith, que interpretaba a Creed. Después, en 1988, Creed lanza su libro que es ¿Qué loco propósito? Con esto me quedo con una parte que dice que el modelo de la doble hélice impacta por su belleza intrínseca. Esto va a ser muy importante para futuras cosas que vamos a ver. Y bueno, una inspiración muy importante fue el tema de Parque Jurásico. Si bien no trata el ADN en temas de humanos, sí trata el ADN en animales, en este caso cómo revivieron los dinosaurios. No sé si se logró apreciar bastante la primera parte de la fotografía, sino aquí está la fotografía ya en grande para que la vean. Esta fotografía, la fotografía 51, y cómo era el ADN que sacó esa fotografía. Después nos pasamos a 1996 y aquí esta es una réplica del modelo tridimensional del ADN. Esto es en el Museo de Ciencias de Londres. Nos pasamos entre 1995 y 1997 porque aquí también se hace otro intento de musicalización sobre el ADN. En este caso fue por Peter Renner y destacan sus obras Glóbulos Rojos y Colágeno de Clarinete de 1997. Esta también tengo algunas pistas. Después también destacar el tema de la película de Gattaca de 1997, que fue lo que nos tocó en este caso, más verla y crear ese tipo de presentación. Y bueno, recordando el tema de las dobles hélices, que era muy importante su forma, destacar la forma que tiene el Museo de Ciencias de Valencia, que se inauguró en el 2000. Y aquí también está una escultura de Manuel Bolsio que se llama ADN. Y bueno, dentro del tema del ADN y el arte, destacar un arte que es muy controversial, que es el arte transgénico, producto del bioarte. La obra más destacada es la de Eduardo Kant, que se llama GPG Bunny, y se hizo en Francia en el año 2000. ¿Qué pasó? Como podrán ver, ahí hay una coneja que se llama Alba. Este arte se basa en ocupar tejidos de seres vivos, también ocupar el tema de la genética y también ocupar ciertas modificaciones morfológicas, no solamente en seres vivos animales, sino también en el ser humano. Y bueno, como mencionaba, este proyecto, por así decirlo, fue muy controversial porque la que quiso hacer el artista y genetista fue hacer una coneja fluorescente. Este arte es muy controversial porque parte de un punto muy crítico, hasta dónde queremos llegar con este tipo de temas de genética. Pues, si vemos en el caso de Parque Jurásico, que ocuparon el tema de revivir los dinosaurios con genética y que no salió bien la cosa, o en Gattaca, que también se ocupa estos temas de genética, pero ya en humanos y de una forma más, digamos, más orgánica, con el tema de que pueden quitar cualquier tipo de imperfección. Si
el tema de la coneja no llegó hasta su final, de hecho se canceló en la fase 2, porque pues ahora sí que la gran mayoría de las personas no estuvieron de acuerdo con este tipo de arte, entonces se canceló. Aquí podrán ver la estructura que mencionaba del Museo de Londres, y la imagen de blanco y negro es la estructura que habían hecho Watson y Crick, y bueno, esa es la color es la réplica. Esta es el Museo de Valencia, y como señalaba, destacar la forma que tienen de doble hélice. Esa es la escultura de Watts. Y bueno, esto es lo que señalaba del arte transgénico. No solamente se ha hecho en conejos, también se ha aplicado en abejas, y bueno, ese es un efecto de un conejo. Bueno, también hay otro tipo de obras más de la actualidad. En este caso está el Alice Springs de Singapur, que es un puente, se inauguró en el 2010. Tenemos el tema de Genet Touch, que esto se celebra el 25 de abril, y esta parte tiene el récord de ser la doble hélice más grande hecha por seres humanos. Aquí participaron 2.640 humanos en hacer esta hélice. Es por parte de una empresa de genética. También destacar el monumento al ratón de laboratorios en Novorossiysk, Rusia, del 2013. Este es un monumento pues, a los ratones de laboratorio que se ocupa para la genética. Tenemos el caso de la autora de Wei y su obra de arte Strange Vision del 2014. Esta obra de arte consistió en que la artista agarraba cualquier tipo de chicles, cigarros, y con la ayuda de aplicaciones de la ingeniería genética, junto con algún tipo de temas de informática y todo eso, agarraba, estudiaba el ADN que había ocupado esa persona y hacía una modelación de cómo era el tipo de persona que había ocupado este tipo de chicles, cigarros y todo eso. También destacar el tema del puente de Brings in Stage del 2017. Y por último hay un proyecto de la torre del ADN en Nueva York. Esto todavía no se hace, pero es un proyecto a futuro. Bueno, aquí podrán ver el puente de Singapur, que tiene esta forma de doble hélice. Allá, bueno, se podrá ver doble hélice formada por los humanos, que como dije tiene el récord ahorita Guinness de ser la doble hélice más grande. El monumento al ratón de la genética. Doble hélice. Y bueno, esta es una de las obras que ha hecho la autora, que señalaba, ocupó cualquier tipo de instrumentos ocupados por seres humanos y crear cómo se vería la persona que ocupó. Bueno, de este lado el puente que está brillando de rojo es el puente que señalaba, que está en Twente, en Países Bajos. De hecho es un puente nada más para ciclistas, y verán que está inspirado también en la doble hélice que tiene el ADN. Y el último es el proyecto que se está haciendo en Nueva York, o más bien que se tiene proyectado en Nueva York, este edificio de doble hélice, y también inspirado en el ADN. Parte final. La historia de Müller y su creación se convirtió en una advertencia para la humanidad. La clonación, una vez vista como la promesa de la inmortalidad, se volvió un recordatorio sombrío de los límites de la ciencia y la moralidad. La Torre de Babel había caído una vez más, y la humanidad se enfrentaba a las consecuencias de su búsqueda insaciable de poder sobre la vida y la muerte. Y pues bueno, con esto hemos terminado nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado y que les haya dado una visión más extensa de lo que es el ADN. Muchísimas gracias por todo.
mí me quedó la imagen que presentaron los compañeros de la ciencia como algo peligroso. Por otra parte, ¿quién es el autor del cuento? ¿Quién es el autor del cuento? Pero el comentario es cómo evaluamos esta situación de la ciencia, cómo valoramos la ciencia, porque ustedes lo presentaron tirando a lo negativo, cuando menos en el cuento, pero no son los únicos, ¿no? Que están ahí. Entonces, parece ser que el descubrimiento, la ciencia, la investigación, tenemos que estar pegados a la pared, porque la ciencia es un riesgo. No sé si es lo que ustedes quisieron poner a la vista, si lo compartan todos los que estamos acá, pero digamos, yo me quedo con una visión un poco negativa sobre la ciencia a partir de su exposición. Pues bueno, primero que nada, contestando la respuesta de quién es el autor del cuento, pues nosotros todos fuimos quienes crearon el cuento a manera colectiva, lo escribimos, y pues la compañera Rihanna fue como quien ya plasmó de forma literaria el cuento. En otra cuestión, pues sí, de cierta manera, sí quisimos decir como hablar un poco de la belleza de la ciencia en general, pero también no dejarnos embelezar por esta misma belleza y tener siempre sus precauciones, ¿no? Como todo en este mundo no puede ser ni blanco ni negro, todo tiene matices, y simplemente es ir viendo y codificando y entendiendo de mejor manera cómo es que se van dando a cuestiones diferentes. Si bien por cuestiones de trama el cuento se desarrolló de esa manera, y que pues también es una cuestión que veíamos, por ejemplo, con el equipo pasado, con robótica, con esta cuestión de tener un poquito más cuidado, pues es como la lección que nos llevamos muchos de nosotros al estudiar este tipo de temas, que es como, está bastante bien, es muy interesante y es muy bello todo lo que se tiene en relación a la ciencia, pero a su vez por algo hay un código de ética que nos hace ponernos yo no diría contra la pared, sino al margen de ella. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que todos nos merecemos un aplauso por las exposiciones, no solamente esta. Yo les agradezco y les pido que lo hagamos, ¿no? Porque ha sido verdaderamente para mí una experiencia muy satisfactoria. Así es que lo primero es aplaudirnos a nosotros mismos. Creo que ha sido un gran esfuerzo de todos. Yo en algún momento me quedé sorprendido, por una parte a veces, de cómo se plantaron simplemente a presentar sus puntos de vista. Algunos que no les había escuchado nada, ahora lo hicieron bastante bien y con seguridad, y todas estas cosas que a veces no se aprecian a lo largo del curso, pero que se aprecian mejor en una exposición. Lo otro son todas las reflexiones que quedan, como esto último, ¿no? de la ciencia. En la anterior exposición yo coincido también que el impulso del arte y la literatura, en el caso de la inteligencia artificial, ha sido definitivo para mirar esto, pero en otras ocasiones ha sido al revés. Ha sido la ciencia, ¿no?, la que ha llevado a hacer todas estas aplicaciones o transformaciones. Entonces tenemos aquí un diálogo entre la ciencia y el arte que creo que ha sido lo más interesante de las exposiciones, y ojalá que todos los que estamos en este lado, en el lado norte del campus de la UAM, que estamos más preocupados por las humanidades y las ciencias sociales, miremos lo que sucede en la ciencia y viceversa. Yo me acordé estos días que cuando se anuncia el viaje del Beagle, que va a ser 5 años de investigación por la Marina Británica, buscan a un naturalista y le dicen a Darwin, que nunca había salido de su casa porque toda su educación fue en su casa, ya era un joven,
que por qué no se apuntaba. Entonces Darwin fue a apuntarse a eso y ya estaba ocupada la plaza. Entonces el capitán del barco pensó, yo me voy a echar 5 años navegando, y los capitanes de los barcos de la Marina Británica comían solos y estaban solos, nadie se acercaba con ellos. Y entonces decidió invitar a Darwin ya no como naturalista, sino simplemente como alguien que lo iba a acompañar para tener 5 años de conversación con alguien que le hablara más allá de los barcos y de las necesidades. Finalmente el naturalista desertó a la primera cuando llegaron a Brasil y Darwin se quedó a cargo de todo esto, pero Darwin no iba como naturalista, iba como acompañante en el buque. Lo más interesante es que la ciencia, la literatura, las humanidades, la filosofía, todo eso forman a las personas. Y Darwin era un universo completo, no solamente era el naturalista, era alguien que había leído de historia, de filosofía, y su libro, pues sin duda fue el más importante del siglo XIX, impactó a la economía, impactó al marxismo, impactó a la sociología, impactó a todo el mundo, porque pudo interrelacionar todos los aspectos de la vida social, el pensamiento, la naturaleza, la filosofía, la economía en un planteamiento. Pues yo, como ya no nos vamos a ver el jueves, y aquí terminamos el curso, les invito a seguir pensando en esto. Me voy muy agradecido y muy contento, la verdad, con sus exposiciones, muy contento de haber descubierto, o de que ustedes dejaran que se descubrieran otras facetas de su propio desarrollo, y pues les agradezco mucho el curso. Les voy a hacer alguna pregunta por el chat, sobre todo para pensar en cómo dar este mismo curso más adelante, y espero que con sinceridad contesten, o si se quieren esperar a que después ya esté la calificación para que no teman que eso tenga repercusiones en su evaluación, lo pueden hacer después, pero sí les voy a pedir alguna idea, alguna sugerencia de cómo hacer un curso de estos para en otra ocasión, para otros compañeros como ustedes, y pues yo aprender también de esta experiencia. Me alegro mucho de haber estado con ustedes y les agradezco mucho su paciencia y espero que estén contentos. Pues muchas gracias.